Se nos pide que diagonalicemos la siguiente matriz T 2 por 2, una matriz n por n es diagonalizable cuando existe una matriz invertible P y diagonal matriz T de tal manera que la matriz A es igual a la matriz P por la matriz T veces la inversa de la matriz P. Para diagonalizar un número de matriz cuadrado 1 determinamos los valores propios de la matriz, que en nuestro caso serían lambda sub 1 y lambda sub 2. Usamos estos valores propios para construir la matriz diagonal donde tenemos los valores propios a lo largo de la diagonal principal y los otros enteros son 0. El siguiente paso es determinar n vectores propios linealmente independientes, que en nuestro caso serán vectoriales P sub 1 y vector P sub 2, y luego construimos la matriz P usando los vectores propios como columnas, y el último paso es determinar la inversa de la matriz P. Entonces, para empezar, necesitamos determinar los valores propios de la matriz dada de 2 por 2 resolviendo la ecuación, el determinante de la diferencia de la matriz A y el producto de lambda. En la matriz T identidad es igual a 0, así que ya he configurado esto a continuación. Tenemos el determinante de la diferencia de la matriz A y los tiempos lambda. La matriz T identidad es igual a 0, simplificando dentro de los paréntesis, tenemos la matriz donde la primera entrada es 6 menos lambda, la segunda entrada es 10 en la fila 2, tenemos negativo 2 y luego menos 3 menos lambda. Ahora encontramos que el determinante lo establece igual a 0, y resolvemos que el determinante es igual al producto de 6 menos lambda y menos 3 menos lambda menos el producto de 10, y menos 2 y ahora multiplicamos el lado izquierdo, y simplificamos la multiplicación de los dos binomios, tenemos menos 18 menos 6 lambda más 3 lambda más lambda al cuadrado, lo que nos da menos 18 menos 3 lambda más lambda al cuadrado, y luego tenemos más 20 es igual a 0 combinando términos similares y escribiendo los términos. En orden descendente tenemos lambda al cuadrado menos 3 lambda más 2 igual a 0 y ahora resolvemos la ecuación característica, en este caso es factorizable, los dos factores son lambda menos 1 y lambda menos 2 porque nuestro producto debe ser igual a 0, tenemos lambda sub 1 igual a 1, y lambda sub 2 igual a 2, y ahora usamos estos valores propios para formar la matriz diagonal D, donde tenemos 1 y 2 a lo largo de la diagonal principal, las otras entradas son 0. El siguiente paso es encontrar los vectores propios correspondientes, que usaremos como columnas de la matriz P, así que comenzando con lambda sub 1 igual a 1 para encontrar los vectores propios correspondientes, resolvemos la ecuación, la diferencia de la matriz A y el producto de lambda, y la matriz de identidad multiplicada por el vector X es igual a 0 donde el vector X es un vector propio, así que nuevamente ya he configurado esto a continuación, tenemos la matriz A tenemos 1 para lambda y luego tenemos la matriz de identidad de 2 por 2, escribamos la ecuación matricial correspondiente, comprobemos este coeficiente. Matriz la primera entrada es 6 menos 1 por 1 que es 5. Siguiente en la fila 1 tenemos 10 menos 1 por 0 que es 10. En la segunda fila tenemos menos 2 menos 1 por 0, que es menos 2. La última entrada es negativa 3 menos 1 por 1, que es menos 4. También escribí el vector X como el vector X1 X2 y el vector 0 como el vector 0 0. A continuación, escribimos la matriz aumentada correspondiente y escribimos la matriz aumentada en forma de escalón de filas reducidas. Observe que no hay pivote en la columna 2, lo que indica que 2 es una variable libre. La primera fila indica que x1 más 2 por 2 es igual a 0, y debido a que x2 es una variable libre, tenemos x segunda igual a x2. A continuación, resolveremos la primera ecuación para x1, y luego parametrizaremos la solución dejando que x2 sea igual a t, lo que nos da x1 igual a menos 2t y x2 iguales. De esto indica que todos los vectores propios correspondientes a lambda sub 1 igual a 1 están en la forma del vector negativo 2t, t o t veces. El vector negativo 2 1 esto indica que todos los vectores propios correspondientes a lambda igual a 1 son todos los múltiplos escalares del vector negativo 2 1 excepto el vector 0 porque recuerde que un vector propio no puede ser el vector 0. Entonces podemos seleccionar cualquier vector como el vector propio correspondiente a lambda sub 1, dejemos que t sea igual a 1 y usemos el vector negativo 2 1, que será la primera columna de la matriz P. Y ahora, para la segunda columna, necesitamos determinar un vector propio correspondiente a lambda sub 2 igual a 2, así que volvemos a pasar por el mismo proceso. Comprobemos la matriz de coeficientes, la primera entrada es 6 menos 2 veces 1 o 4, luego tenemos 10 menos 2 veces 0, que es 10 en la segunda fila. Tenemos menos 2 veces 0, que es menos 2, y finalmente tenemos menos 3 menos 2 veces 1, que es menos 5.
Nuevamente tenemos la matriz aumentada, así como la matriz aumentada en forma escalonada reductora. La primera fila indica x1 más 5 mitades x2 iguales 0. De nuevo x2 es una variable libre y, por lo tanto, x2 es igual a x2, y volvamos a parametrizar la solución dejando que x2 sea igual a s, que nos da x1 igual a menos 5 mitades s, x2 igual a s. Todos los vectores propios correspondientes a lambda sub 2 igual a 2 son múltiplos escalares del vector negativo 5 mitades 1, de nuevo excluyendo el vector 0. Para evitar fracciones para el segundo vector propio, dejemos que S sea igual a 2, y usemos el vector propio de negativo 5, 2 para la segunda columna de la matriz P. Así que ahora que tenemos la matriz D y la matriz P, el último paso es determinar la inversa de la matriz P, así que hay un par de formas de encontrar la inversa de la matriz P. Voy a seguir adelante y usar la fórmula que se muestra arriba. Sustituyendo 2 negativo por un 5 negativo por B, 1 por C y 2 por D, tenemos la inversa de la matriz P es igual a la matriz T 2 por 2. 2 5 negativo 1 negativo 2. Y ahora tenemos todas las piezas que necesitamos para la diagonalización de la matriz dada de 2 por 2. La matriz 6 10 negativo 2 negativos 3 es igual a otra vez la matriz P por la matriz T por la inversa de la matriz P. Estos tres matrices de 2 en 2 forman el diagonalización de la matriz dada y, por supuesto, si quisiéramos, podríamos verificar este producto para asegurarnos de que obtenemos la matriz dada, por lo que es posible que desee tomarse el tiempo y hacerlo. Espero que lo haya encontrado útil. Tú